Listos para zambullirnos en las aguas turbulentas de la política y seguridad colombiana. Hoy vamos a analizar un audio de noticias y bueno, sobre todo en tema de seguridad. Sí, un momento crucial para Colombia, sin duda. Este audio nos da una visión única de cómo se están desarrollando las cosas en la narrativa del gobierno actual. Exacto, y algo que me llamó la atención fue la crítica a los medios tradicionales. El audio afirma que hay un sesgo en contra del gobierno actual. ¿No te parece interesante? Sin duda. Es un recordatorio importante de que siempre hay que considerar la fuente y el posible sesgo de la información, especialmente en temas tan delicados como la seguridad. Totalmente. Para comprender mejor este complejo escenario, creo que es fundamental que conozcamos a los personajes, a los actores principales de esta historia. ¿Qué te parece si comenzamos con el presidente, Gustavo Petro? Me parece perfecto. Para quienes no lo sepan, Gustavo Petro no es solo un político de izquierda, sino que su gobierno representa un cambio radical en la historia de Colombia. Sus políticas, enfocadas en la redistribución de la tierra, la nacionalización de recursos, han generado controversia y resistencia, especialmente por parte de la derecha política. Y hablando de la derecha, el audio menciona a los uribistas como la principal fuerza de oposición. Y en medio de esta lucha política, el audio también destaca un incidente bastante peculiar, el caso de Teresa Jaramillo, alias La Tía. ¿Recuerdas esa historia? Por supuesto. Es un caso que ilustra la complejidad de la situación colombiana. La tía fue premiada por el gobierno de Antioquia por su servicio a la comunidad, pero luego fue arrestada por supuestamente proporcionar información al Clan del Golfo, uno de los grupos del crimen organizado más poderosos de Colombia. El audio presenta la detención de la tía como un logro del gobierno, pero creo que es importante analizar este caso con más profundidad. ¿Cuáles fueron sus motivaciones? ¿Era realmente una infiltrada? ¿O fue presionada para colaborar con el Clan del Golfo? Además, debemos preguntarnos si este caso es un hecho aislado o si revela un problema más profundo de corrupción dentro de las instituciones colombianas. Son preguntas muy válidas. Es fácil dejarnos llevar por la narrativa del audio, pero es fundamental considerar todos los ángulos de la historia. Y ya que mencionamos al Clan del Golfo, ¿podrías hablarnos un poco más sobre ellos? ¿Qué tan grande es su influencia en Colombia? ¿Y qué papel juegan en la actual crisis de seguridad? El Clan del Golfo es una organización criminal con un gran poderío en Colombia, involucrada en actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal. Su presencia se extiende por varias regiones del país, especialmente en zonas rurales con poca presencia del Estado. Entiendo. Y en este contexto, el audio destaca la labor de dos generales, Carlos Fernando Triana y Pedro Sánchez. ¿Quiénes son? ¿Y por qué son relevantes en la lucha contra el crimen organizado? Empecemos con el general Carlos Fernando Triana, el nuevo director de la policía. El audio lo presenta como una figura clave en la lucha contra el Clan del Golfo y destaca su liderazgo en la operación que resultó en la muerte de alias Terror, un alto miembro de esta organización. Es decir, que Triana representa la línea dura contra el crimen organizado. Y por otro lado, tenemos al general Pedro Sánchez, el recién nombrado ministro de Defensa. Su nombramiento ha generado controversia, debido a su pasado militar y algunas declaraciones que ha hecho sobre el presidente Petro. Cierto, recuerdo que el audio reproduce un fragmento de una entrevista en la que Sánchez habla sobre Petro, pero no me queda claro cuál es la postura del audio al respecto. ¿Qué te parece a ti? Toma una postura explícita, pero resalta la controversia que ha generado el nombramiento de Sánchez, dejando al oyente la tarea de interpretar sus palabras y su posible impacto en la relación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas. Es un punto muy interesante. Parece que la figura de Sánchez y su relación con Petro serán claves para entender el futuro de la seguridad en Colombia. Sin duda. Y para comprender mejor las implicaciones de su nombramiento, creo que es importante analizar otro tema que el audio aborda con preocupación: el Plan Pistola. Recuerdo que el audio menciona un posible plan para asesinar policías. ¿De qué se trata exactamente? Genera tanta alarma. El Plan Pistola, como se le conoce en Colombia, es una estrategia criminal que busca asesinar sistemáticamente a agentes de policía. Se trata de una escalada de violencia muy preocupante, ya que no solo pone en riesgo la vida de los uniformados, sino que también genera un clima de terror e inseguridad en la sociedad. Es una situación terrible. ¿Y qué relación tiene este plan Pistola con la muerte de alias Terror, el líder del Clan del Golfo que mencionamos antes? El audio sugiere que la muerte de Terror podría desencadenar represalias por parte del Clan del Golfo, y que el Plan Pistola podría ser una de esas formas de venganza. Recordemos que Terror fue abatido en una operación liderada por el general Triana, lo que podría aumentar la tensión entre la policía y el Clan del Golfo. Entonces, la muerte de Terror, aunque un golpe importante contra el crimen organizado, también podría ser un detonante de más violencia. ¿Y cómo crees que esto podría afectar la gestión del nuevo ministro de Defensa, el general Sánchez? Es una pregunta crucial que intentaremos responder en la siguiente parte de nuestro análisis. El general Sánchez se enfrenta a un desafío enorme:
combatir la violencia del Clan del Golfo y al mismo tiempo gestionar la tensión que ha generado su nombramiento. Suena como una tarea titánica. Tendremos que analizar con más detalle las estrategias de gobierno para entender cómo planean abordar esta compleja situación. Exactamente. Y también es importante considerar las voces críticas al gobierno, como la de Ramiro Bejarano, un personaje que el audio menciona por su oposición al nombramiento de Sánchez como ministro de Defensa. Me parece una excelente idea. En la próxima parte de nuestro análisis profundizaremos en las críticas al gobierno, la figura de Bejarano y, por supuesto, la importancia del nombramiento de Sánchez para el futuro de Colombia. Retomemos la conversación sobre el general Pedro Sánchez y su nombramiento como ministro de Defensa. Recordemos que Sánchez proviene de una larga trayectoria militar, lo que ha generado, algunas inquietudes entre los sectores de la oposición. Sí, el audio menciona a Ramiro Bejarano como una de las voces críticas a esta designación. ¿Podrías contarnos un poco más sobre Bejarano y sus argumentos? Con gusto. Ramiro Bejarano es un reconocido jurista y analista político, conocido por sus fuertes críticas al gobierno de Petro. En este caso, Bejarano expresa su preocupación por la creciente influencia de las fuerzas militares en el gobierno y la posibilidad de que esto afecte el equilibrio de poderes. Entiendo. Bejarano teme que el nombramiento de un militar como ministro de Defensa pueda militarizar aún más la política colombiana. Es así. Exacto. Bejarano argumenta que la presencia de militares en cargos claves del gobierno podría normalizar el uso de la fuerza, como solución a los problemas sociales y políticos. Es un punto interesante. ¿Y qué dice el audio sobre las posibles consecuencias de esta militarización? El audio no entra en detalles, pero sí resalta la importancia de vigilar la relación entre el gobierno y las fuerzas militares, especialmente en un contexto de alta tensión como el que vive Colombia. La situación actual es muy compleja. Por un lado, el gobierno necesita de la fuerza militar para combatir el crimen organizado. Pero por otro lado, debe evitar que esa fuerza se convierta en una amenaza para la democracia. Es un equilibrio delicado que el gobierno debe manejar con mucha cautela. Y hablando de la lucha contra el crimen organizado, el audio también nos habla de los éxitos del gobierno en la región del Catatumbo. Sí, recuerdo que se mencionaba la destrucción de laboratorios de droga, la incautación de armas y la captura de criminales. ¿Qué tan relevantes son estos logros? ¿Y qué nos dicen sobre la estrategia del gobierno en la lucha contra el narcotráfico? El Catatumbo es una región estratégica para el narcotráfico, debido a su ubicación geográfica y a la débil presencia del Estado. Los éxitos que el audio menciona son importantes porque demuestran que el gobierno está tomando medidas para combatir a los grupos criminales que operan en la zona. Sin embargo, también sabemos que el Catatumbo es una región con una historia compleja de conflicto armado y pobreza. ¿Cómo crees que la población local percibe la presencia militar y estas acciones del gobierno? Es una pregunta crucial. Si bien la lucha contra el narcotráfico es fundamental, la militarización de la región también puede tener efectos negativos para la población civil. El aumento de la presencia militar puede generar desplazamientos forzados, violaciones de derechos humanos y un recrudecimiento de la violencia. Es decir, que la estrategia del gobierno debe ir más allá de la simple fuerza militar. Exactamente. La solución al problema del narcotráfico en el Catatumbo requiere un enfoque integral que combine la seguridad con el desarrollo social y económico de la región. Es necesario invertir en educación, salud, infraestructura. Y oportunidades para la población local. De acuerdo. No se trata solo de combatir a los grupos criminales, sino de crear condiciones para que la gente tenga alternativas al narcotráfico. Y volviendo al tema del general Sánchez y su nombramiento como ministro de Defensa, creo que es importante considerar cómo su pasado militar y su enfoque en la seguridad pueden influir en la estrategia del gobierno en el Catatumbo. Es un punto clave. ¿Crees que Sánchez optará por una estrategia más militarizada o buscará un enfoque más integral? Es difícil predecirlo con certeza, pero su trayectoria militar sugiere que podría inclinarse por un enfoque más duro contra los grupos criminales. Sin embargo, también es posible que, como ministro de Defensa, comprenda la necesidad de un enfoque más integral, que tenga en cuenta las necesidades de la población civil. Sería interesante analizar las primeras acciones de Sánchez como ministro de Defensa, para entender mejor su visión y sus prioridades. Y para entender mejor las implicaciones de su gestión, creo que es fundamental analizar la narrativa general que nos presenta el audio. ¿Crees que el audio busca mostrar al gobierno como un actor fuerte y efectivo en la lucha contra el crimen? ¿O hay algo más detrás de esa narrativa? Es una pregunta interesante. Analicemos eso en la siguiente parte de nuestro análisis. ¿Te parece? Me parece perfecto. Profundicemos en la narrativa del audio y veamos qué podemos descubrir. Si retomamos nuestra conversación sobre el audio y esa narrativa, que presenta sobre el gobierno actual,
¿Crees que busca mostrar al gobierno como un actor fuerte, efectivo en la lucha contra el crimen? ¿O hay algo más detrás de esa narrativa? Es una pregunta, sí, es una pregunta muy interesante. Creo que el audio busca destacar los logros del gobierno en materia de seguridad, pero lo hace desde una perspectiva muy particular que podría interpretarse como propaganda. Propaganda. A ver, ¿a qué te refieres? El audio presenta una visión un tanto idealizada de la situación, resaltando los éxitos del gobierno, como la captura de la tía, los operativos en el Catatumbo, pero minimizando los desafíos y las complejidades del conflicto colombiano. Entiendo. Es decir, que el audio nos muestra solo una cara de la moneda. Y creo que es importante tener en cuenta este posible sesgo al analizar la información que presenta. No se trata de negar los logros del gobierno, ¿no? Sino de entender que la realidad es mucho más compleja de lo que el audio nos muestra. De acuerdo. Es fundamental tener una misión crítica de la información, especialmente cuando proviene de una fuente que, bueno, claramente tiene una agenda política. Precisamente. Y creo que este análisis nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué futuro le espera a Colombia en materia de seguridad? Es una pregunta difícil de responder, pero creo que el nombramiento del general Sánchez como ministro de Defensa nos da algunas pistas. ¿Qué opinas? El nombramiento de Sánchez es, sin duda, un punto de inflexión. Su pasado militar, su enfoque en la seguridad, podrían marcar un cambio en la estrategia del gobierno. ¿Crees que veremos un enfoque más militarizado en la lucha contra el crimen organizado? Es una posibilidad. Sánchez ha demostrado ser un hombre de acción y es probable que priorice la lucha frontal contra los grupos criminales. Sin embargo, también es importante recordar que, como ministro de Defensa, debe responder a las políticas del presidente Petro, quien ha expresado su compromiso con la búsqueda de la paz. Es un equilibrio difícil de lograr. Combatir la violencia del crimen organizado sin sacrificar el objetivo de la paz. Exactamente. Y creo que la clave estará en encontrar una estrategia que combine la fuerza con el diálogo y la inversión social. No se trata solo de derrotar a los grupos criminales, sino de construir un país más justo, más equitativo, donde la gente tenga oportunidades y no se vea obligada a recurrir a la violencia. Tiene mucho sentido. La paz no se construye solo con armas, sino también con educación, oportunidades, justicia social. Así es. Y creo que este es el gran desafío que enfrenta Colombia en este momento. Y para concluir nuestra inmersión en este complejo panorama, creo que es importante recordar a nuestros oyentes que la información que hemos analizado hoy proviene de una fuente específica y que es fundamental contrastarla con otras perspectivas. Totalmente de acuerdo. Es crucial buscar información de diversas fuentes, analizarla críticamente y formarse una opinión propia. Y para aquellos que quieran profundizar en estos temas y escuchar diferentes voces sobre la realidad colombiana, les recomendamos el podcast Voces de Colombia en YouTube. No olviden darle un me gusta y suscribirse al canal para no perderse ningún episodio. Es un excelente recurso para aquellos que quieran seguir aprendiendo sobre Colombia. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro Deep Dive. Esperamos que les haya resultado interesante y les invitamos a seguir explorando la compleja realidad de Colombia. Hasta la próxima.